que estuvieron tú. Y fíjate. Continuamos en Me lo dijo Adela. Pues a mí, como siempre, me da muchísimo gusto, enorme gusto poder saludarte, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y que estés aquí en este espacio y en este estudio. Te lo agradezco mucho, ingeniero. Contrario. Ya no voy a decir que eres líder moral de nada. No para no te nada. conviene, no Para te nada. conviene ser líder moral de nada. ¿Cómo has estado? Estábamos Bien, platicando afortunadamente bien, en casa todos bien. Los mayores ya vacunados, otros van por la vacuna y los más chicos pues todavía les Pues falta. todavía no, qué bueno. La verdad es que te decía que habían sido años Sí. y meses y Sí. días muy, muy complicados, ¿no? Así es. Pero estás haciendo ya ejercicio otra vez, te ves Sí. muy bien. Oye, estuve con Porfirio, creo que antes que tú. Yo estuve con Porfirio el viernes, tú estuviste con él el domingo. Yo estuve tomando un café el domingo en casa del hijo de Ifigenia Martínez, de Alfredo Navarrete. Porque fíjate que la semana pasada él había dicho que estaba conformando este frente por la defensa de la Constitución, en donde había estado pues hablándolo contigo, con Ifigenia, y tú saliste a decir, no, yo no voy a formar parte de ningún Así frente es, en defensa de la Constitución. Y ahora ya cambió, ¿no?, a la defensa por la dignidad. Y a mí me dijo que la presentación va a ser mañana jueves. ¿Vas a estar? ¿De qué hablaron, ingeniero? Nosotros ¿Acordaron hablamos de la situación del país. A mí me preocupa la situación económica, el que no estemos creciendo económicamente, el que no fluya la inversión para generar empleos, para elevar condiciones de vida, disminuir la desigualdad. Platicamos pues de lo que está a la vista, es decir, la inseguridad en muchas partes, pero yo fui muy claro desde un principio, yo no estoy ni por sumarme, ni tampoco por ir en contra de ninguna persona, de ninguna organización, ni solo ni acompañado. ¿Por qué, ingeniero? Porque hasta este momento no conozco ninguna propuesta que a mí me pueda convencer. Esto es hablar de la dignidad, por ejemplo, que comentabas hace un momento, pues es una abstracción. Esto es, ¿qué quiere decir eso? Es decir, ¿se van a presentar denuncias a los indignos o de qué se trata? Entonces, no, yo no, repito, no estoy ni a favor ni en contra, estoy observando. Cada vez que considero conveniente, pues hago alguna presencia pública, un escrito, de repente una entrevista, pero nada más. Yo participo en grupos de estudio, grupos en la universidad con unos 20 o 25 académicos, se llama el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Participo en un movimiento donde participamos también con algunas personas con quienes tenemos afinidad, que se llama Por México Hoy. Estoy en la Fundación para la Democracia, también con un grupo muy pequeño, pero donde estamos pues dando seguimiento a la situación del país y haciendo además tomas de posición cuando lo consideramos conveniente. Que justo eso, ingeniero, me parece que es bien importante. Este es un momento de definiciones y de tomar posiciones, ¿no? Cuando me hablas la Fundación por la Democracia, ¿cómo ves esto? Porfirio me decía, hay que defender la democracia. Hay un atentado, ¿no?, muy claro, hizo señalamientos muy claros y muy duros en contra del Ejecutivo y lo que se hace desde el Ejecutivo. ¿Tú cómo ves? ¿Te preocupa? Pues hay cosas que me preocupan, hay cosas que veo que están caminando. Me preocupa, por ejemplo, que en la Cámara de Senadores se haya aprobado un transitorio para ampliar el periodo del presidente del Consejo de la Judicatura, que es al mismo tiempo presidente de la Suprema Corte. Me preocupa, espero que al final de cuentas eso no pase, pero pues no sabemos qué va a suceder. Otras cuestiones pues les doy seguimiento, me trato de enterar hasta donde es posible, tampoco soy un
perseguidor de la información, si así Sí, quiere decirse. cómo no. No, pero digo, no. Consumes mucha información. Consumo mucha información, pero no sigo redes, no sigo a ninguna persona u organización en lo particular. Esto del transitorio Saldívar, me dijo Porfirio, si el presidente después de la elección sigue polarizando, ¿no? Y sigue dividiendo, para mí, y así lo dijo, es una señal muy clara de que este sería el preámbulo a una extensión de su mandato. Hoy el presidente de la mañanera dijo que eso era absolutamente falso. ¿Qué piensas tú al respecto? Pues yo no tengo ninguna evidencia de que esto pueda suceder. Esto es, ahí sí es la especulación o la valoración que hace Porfirio. Yo me deslindo totalmente de ella. No veo que por ahí vayan las cosas. No veo. ¿Por dónde van las cosas? ¿Por qué? Digo, no veo en ese sentido en cuanto a prolongación del periodo electoral o del periodo de gobierno. Uh-huh. Yo creo que eso está no solo cancelado constitucionalmente, sino históricamente cancelado. Yo no veo... Históricamente cancelado. Esto es derrogamiento del régimen de Porfirio Díaz y el asesinato de Obregón. Me parece que son señales muy claras. Y creo que el sentir de la mayoría de los mexicanos es que nos mantengamos sin reelección de gobernadores y sin reelección de presidente de la República. Y desde mi punto de vista, creo, por las experiencias actuales, que tendríamos que revisar qué tan conveniente está resultando la reelección de legisladores y en su caso de autoridades municipales. Creo que esto es algo que tendríamos que revisar más a fondo y pues darnos un poco de tiempo para tomar decisiones definitivas. En este momento pues son válidas, son vigentes la reelección de legisladores, la reelección de autoridades municipales. Vamos a ver cuál es la experiencia que nos dan estos próximos años. ¿Qué es lo que te preocupa, ingeniero, del transitorio Saldívar? Eso me preocupa. Me preocupa el que desde una autoridad como es la Suprema Corte de Justicia se pueda violar la Constitución, se puedan violar normas que están establecidas, pues simplemente porque a alguien se le ocurrió, y lo pongo entre comillas, pues vamos a ampliar aquí el periodo del presidente del Consejo de la Judicatura, porque es el único que puede decir. Yo no creo en los indispensables, ni en la Corte, ni fuera de la Corte, ni en ningún lado, ni en mi casa. Tampoco. ¿Cómo has visto este proceso electoral? Mira, lo veo con preocupación porque no veo propuestas. Esto es, hay... pura ocurrencia. Si vemos la propaganda que está en radio, que está en los medios, pues lo que vemos es la descalificación del de enfrente. Esto es, yo soy el bueno, los demás incompetentes, malos, rateros, todos los calificativos que se nos puedan ocurrir, pero no veo una propuesta, es decir, cómo resolver el problema del empleo, cómo superar la pobreza que ha crecido en estos últimos años, cómo abatir la delincuencia y garantizar seguridad para las personas y para las familias. En fin, yo creo que estos son los grandes problemas del país y no estamos al menos desde el punto de vista de lo que expresan los partidos políticos y los candidatos, no se están planteando caminos de solución a todos estos problemas. No se está discutiendo, no se está discutiendo si se sigue con la política cíclica en lo económico o nos vamos a la contracíclica, como están apuntando principalmente economistas ubicados en el lado progresista. Ingeniero, hoy todavía y ayer todavía en la mañanera el presidente se le preguntó si estaba metiendo las manos en todo este proceso electoral por esto de lo que pasó en Nuevo León, ¿no? La investigación que está haciendo la Fiscalía a los dos candidatos punteros en el estado de Nuevo León, y él dijo que sí, pues que sí, y que no se puede quedar callado. ¿Qué piensas de esto, ingeniero? Hablando de la democracia y de todo este proceso electoral. Yo creo que tenemos una legislación restrictiva excesiva.
Entonces, yo veo en nuestro vecino en Estados Unidos, el presidente buscó reelegirse e hizo campañas. Veo en muchas otras partes del mundo donde hay democracias que pueden uno calificar de bien consolidadas, pues que los funcionarios apoyan las posiciones de sus partidos. A mí no me espanta eso. Pero nuestra legislación no lo permite. Nuestra legislación no lo permite. A mí me preocupa que sigamos pues impulsando estas disposiciones restrictivas y no que abramos los espacios realmente para el juego democrático. Ahora, lo que sí me preocuparía es que no solo estén repartiendo promesas. Pues de eso nadie se muera, ni por darlas ni por recibirlas. Pero sí me preocuparía que en estas tarjetas que yo desconozco se esté realmente ofreciendo dinero, ¿no? ¿Quieres tomar la llamada, ingeniero? No, para nada. Para nada. Esa es la preocupación, Sí. que se esté recibiendo dinero. Y el actuar del presidente, es decir, con la legislación que tenemos y con las llamadas que se le han hecho, ¿no? ¿Esto no puede enturbiar todavía más? Pues seguramente enturbia y si alguien tiene algo que resentir, pues que presente las denuncias de ley que correspondan. De la 4T, la llamada 4T, hablé con Porfirio también. Me dice, ¿qué es esto de la 4T? ¿Qué es Pues esto? yo te lo pregunto a ti también. Yo se lo pregunto a usted. ¿Qué es la 4T? ¿Cómo entiendes este proyecto? A mí me parece que los partidos políticos hoy día, y más con las coaliciones que estamos viendo, pues lo que no tienen son propuestas hacia la ciudadanía, propuestas hacia la gente. Esto es, yo no sé cuál es la política que quiere implantarse a partir de cualquier partido, en la economía, en lo social, cómo superar la pobreza, cómo generar empleo formal, cómo abatir la informalidad en materia de trabajo, pues incorporando a quienes están en la informalidad a la formalidad, pero elevando sus condiciones de vida y sus oportunidades. En fin, esto es lo que yo no estoy viendo, ¿no? Y eso es lo que esperaría de los partidos políticos, propuestas, planteamientos de cómo enfrentar los problemas, y esto es lo que, repito, no se ve. Pero es esto de la 4T, que es un proyecto que encabeza el presidente de la República, ¿no? Y es un proyecto de nación, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente. Pues hay que preguntarle a los que están en la 4T qué entienden por 4T. Yo no tengo todavía, pues digamos, suficiente información para poder decir me gusta, no me gusta. Lo que no me gusta es la indefinición. ¿Qué es lo que no te gusta y qué sí te gusta de estos de este gobierno y de estos años de gobierno encabezados por el presidente? A mí lo he dicho y lo he dicho públicamente, me preocupa lo que ya te he expresado. Esto es que no crezcamos económicamente, que no se dé los pasos necesarios para instrumentar una reforma fiscal, tributaria o hacendaria, según se le quiera llamar, o que tiene que ver con todo esto, que esto nos daría recursos para invertir en el desarrollo, que tengamos baja inversión y baja perspectiva de inversión en lo inmediato. Me preocupa la inseguridad. Esto es que tenemos ya, no sé, 20 años ¿sí? Con una forma de enfrentar la delincuencia y no da resultados. Bueno, todavía. Al parecer estos son... Pues, ha cambiado la estrategia en esta administración, ¿no? Bueno, pero hasta este momento yo puedo decir que en ningún momento se ha logrado abatir la delincuencia. No se ha logrado, pero se supone que sí hubo un cambio de estrategia, ¿no? Y garantizar seguridad para las personas, para las familias, para las empresas, para los productores del campo y de la ciudad. Pero se habla de que hay un cambio en la estrategia, ¿no? Bueno, hay un cambio, sí. Pero no ha bajado la inseguridad, ni los índices delictivos, ni las muertes. Yo creo también en ese sentido, Adela, que no es encomendando a las Fuerzas Armadas el combate a la inseguridad, que es finalmente una tarea eminentemente policíaca.
me parece en este caso que tendríamos que buscar cómo en una coordinación, en una complementación de ciudadanía y autoridades federales, estatales, municipales, se abate la delincuencia. Yo creo que la presencia del Estado, es decir, la presencia del Estado en el territorio del país es lo que nos va a permitir barrer la delincuencia. Y esto quiere decir tomar porción por porción, esto es municipio, por decirlo de algún modo, y que en el municipio haya escuelas, haya hospitales, haya obras de infraestructura, haya proyectos productivos, y esto es lo que va a hacer a partir de que haya empleo, a partir de que haya actividades sanas, digamos, lo que va a permitir desplazar del territorio a los malos elementos. Yo no veo de otra, pero tiene que ser una acción tanto policíaca como económica, social y política. De otro modo, pues vamos a seguir solo con la acción policíaca y no veo lo demás. Y sin resultados. Y con pocos o escasos o negativos resultados. Ingeniero. Pero digo, traemos 20 años de lo mismo. 20 años de lo mismo, y no solo no se ha corregido, Así es. No va a la baja la inseguridad, no va a la baja los índices delictivos ni el número de fallecimientos víctimas de todo esto, ¿no? Oye, ingeniero, lo del metro, qué cosa, qué tragedia, ¿no? Pues sí, realmente es una tragedia, ahí habría que revisar qué ha pasado en todo este tiempo, cómo se manejaron desde el principio el proyecto, pero también qué se ha hecho o qué no se ha hecho en estos últimos años, porque según declaraciones que he podido escuchar, tampoco estoy dando seguimiento a esto de otro modo, sino a través de los medios, pues tendrían que haberse hecho radiografías de todas las estructuras de soporte, se hicieron, no se hicieron, existen los registros, existen las bitácoras de que se hicieron en los plazos, en los calendarios que tendrían que haberse hecho. En fin, yo creo que todo esto no lo sabemos todavía y bueno, pues efectivamente es una falla de un elemento constructivo. Habría que ver por qué falló ese elemento constructivo. Tiene que ver con los trenes, tiene que ver con las vibraciones, tiene que ver con la fatiga de los materiales. Ahí entran muchos factores que solo a través de expertos podrán, y desde luego de pruebas, de análisis que se hagan de las propias estructuras, saberse qué pasó. Que tiene que haber responsables, ¿no? Digo, este es el país en donde no hay responsabilidad política, ¿no? Pues sí, ahí sí, yo preguntaría, por ejemplo, a quién tenía encomendado hacer las radiografías, si es que este es un mecanismo que tendría que haberse instrumentado, quiénes eran los que tenían que operar los aparatos adecuados, a quién se tenía que reportar, y entonces ir desde lo más abajo, en lo que llamaría yo categorías técnicas o administrativas, hasta lo más arriba, pero hay que empezar por lo de más abajo. ¿Tú has visto al presidente, ingeniero? ¿Hablas con él? ¿Lo has visto desde que es presidente? Lo he visto desde que es presidente, pero hace ya un buen número de meses que no lo veo. Antes de la pandemia, supongo. De hecho, antes de la pandemia. Antes de la pandemia. ¿Te invitó a Palacio? Pues bueno, la última vez que lo vi fue en el aniversario del fallecimiento de mi padre, en octubre del año pasado. Simplemente nos saludamos, no hubo tiempo para cruzar más palabras, simplemente nos saludamos con la cordialidad de siempre. Pero antes de eso, ¿se vieron, platicaban? Normalmente no, a mí no me gusta quitarle el tiempo a nadie. Pues sí. Ay, a mí tampoco. Oye, ¿qué piensas del órgano electoral y de los órganos autónomos y de esta? Pues hay una intención de desaparecer los órganos autónomos, ingeniero. Yo creo que en esto también estamos todavía en la abstracción. Esto es, nadie ha dicho cuáles se quieren dejar, cuáles se pretenden modificar y cuáles se pretenden
desaparecer. Exterminarlos. Bueno, ya dijeron Bueno, que hay que exterminar a eso lo alguien. dijo el presidente Moreno, Mario Delgado. Mario Delgado. Pero bueno, habría que preguntarle. Ven como si está bien informado. Habría que preguntarle a él qué quiere decir eso. Como ahora, vamos a realmente deshacernos de todos los órganos autónomos, esto es del Banco de México, por ejemplo. Digo, o sea que hay que decir, este sí, este no, este se modifica en tales o cuales condiciones, esta facultad va a pasar a tal o cual dependencia o tal o cual función, pero yo no creo que podamos, se me hace absurdo defender a todos y que todos se queden, todos son lo más útil que tiene la República o no sirve ninguno, así me parece que no es el caso. Y algunos, es decir, el Banco de México, por ejemplo, pues puede modificarse, pero yo no creo que podamos desaparecer al Banco Central pues nada más así nomás hizo de un día falta, para ¿no? otro, ¿no? Sí. Y creo que nadie lo está proponiendo. Ingeniero, tú eres un experto en materia energética. Ya sé que me vas a decir que no, pero es tu tema. ¿Qué opinas de lo que se está haciendo en esta materia? Pues la ley eléctrica, la ley de hidrocarburos. ¿Qué opinas de esto? Mira, me parece que tenemos que, revalorar la importancia del petróleo. No quiero decir volver a que haya la misma dependencia que ha habido en la economía respecto al petróleo. Pero, sin duda alguna, el petróleo como materia prima petroquímica es algo que tiene muchísimo futuro, no solo presente, sino muchísimo futuro. Ahora, en las condiciones actuales del país, no podemos prescindir de los combustibles fósiles. Entonces, tenemos que darnos un plazo y me parece que en esto sí tendríamos ya que tomar medidas para ir sustituyendo, pero ya a partir de programas concretos. Y a partir de ya, ¿no? Y de compromisos concretos, de ir sustituyendo el uso de los combustibles fósiles. Es decir, hay países que se propusieron 2050, algunos otros mucho antes, 2030, 2025, bueno, pues ver qué es lo que sería razonable en nuestro caso y empezarlo a hacer. Me parece grave la caída en la producción de petróleo. Me parece grave la dependencia que tenemos en la importación de combustibles. Creo que un paso indispensable en este momento es modernizar o hacer la reingeniería o la readecuación de las refinerías existentes, de todas las refinerías existentes en el país, para que podamos obtener la producción que teóricamente tendrían que estarnos dando. Y a partir de ahí ver qué más se tiene que hacer como aumentar la capacidad de refinación del propio país. Ahora hay proyectos, por ejemplo, yo he escuchado varios grupos empresariales que tienen interés en adquirir todo el combustóleo que se produce. Pues me parece que si este producto está ya constituyendo un obstáculo, un problema por su almacenamiento, pues y hay quien lo compre, pues vamos a vendérselo, pues sí, ¿no? Claro. Y creo hasta donde me han informado, pues que las propuestas que en ese terreno se están haciendo son propuestas, no solo útiles, sino favorables incluso a la economía de petróleos mexicanos. En fin, yo creo que hay muchos proyectos en curso, o muchas ideas de proyectos en curso, que hay que atender. Que tendrían que echarse a andar. Ingeniero, como siempre me da mucho gusto verte, te ves muy bien. ¿Cómo está Lázaro? Le fue mal con el COVID, ¿no? Pues no, tuvo un asintomático. Ah, fue asintomático. Sí, yo también. ¿Tuviste? Sí. Ah, ya tuviste. Sí, yo en septiembre. ¿Y fuiste asintomático? Más o menos. Más o menos. Casi sí. Ya. Sí, no tuve mayor problema. Ya, pero estás bien, te ves muy bien. Muy bien. Me da mucho gusto verte. ¿Estás escribiendo? Estoy tratando de hacer algunas cosas. Seguro, sí. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Todavía tenemos mucho más esta mañana de miércoles 12 de mayo. Regresamos, no se vayan.
Esto es Me lo dijo Adela.